Los ingenieros fracasaron, pero una mujer demostró que podía hacerlo. Si ningún ingeniero pudo hacerlo, tú, una mujer débil, ¿aún crees que puedes? O cuando presenté la solución que había tardado 3 meses en desarrollar, el ingeniero jefe me miró con desprecio y dijo que era imposible que una mujer sin título universitario pudiera resolver lo que 30 especialistas no habían logrado. Esas palabras todavía resonaban en la mente de Esperanza Martínez, mientras observaba cómo los mismos ingenieros que la habían menospreciado ahora estudiaban detenidamente los planos y cálculos que ella había desarrollado trabajando desde su pequeño apartamento en las noches después de su turno como operaria de máquinas en la fábrica textil más grande de Quito, Ecuador. Esperanza había llegado a esa fábrica 5 años atrás, a los 28 años, después de que su esposo la abandonara dejándola sola con 2 hijos pequeños y sin recursos económicos para mantener el pequeño taller de costura que habían manejado juntos. La desesperación la había llevado a aceptar cualquier trabajo disponible, y la fábrica textil Andina Industrial necesitaba operarias para manejar las máquinas de producción de telas sintéticas. El trabajo era agotador y monótono. Esperanza pasaba 10 horas diarias operando máquinas que requerían precisión milimétrica, resistencia física y concentración constante. El ruido era ensordecedor, el calor sofocante durante los meses de verano, y el salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, Esperanza había desarrollado desde pequeña una curiosidad natural hacia el funcionamiento de las máquinas y los procesos de producción. Durante sus descansos, en lugar de socializar con otras trabajadoras, Esperanza observaba detenidamente el funcionamiento de los equipos, estudiaba los manuales técnicos que encontraba abandonados en las oficinas de mantenimiento y hacía preguntas a los técnicos sobre aspectos que no entendía completamente. Su supervisora directa, una mujer mayor llamada Rosa Delgado, había notado esta curiosidad y la alentaba discretamente, aunque también le advertía que no llamara demasiado la atención de los ingenieros y supervisores masculinos. El ambiente en la fábrica era predominantemente masculino en los niveles directivos y técnicos. Las mujeres ocupaban principalmente posiciones operativas como la de Esperanza, con salarios menores y pocas oportunidades de ascenso. Los ingenieros y técnicos especializados eran hombres que habían estudiado en universidades y mantenían una actitud paternalista hacia las trabajadoras, considerándolas necesarias para la producción, pero incapaces de contribuir con ideas o mejoras técnicas. Esta dinámica se hizo evidente durante el primer año de Esperanza en la fábrica, cuando sugirió una modificación menor en el proceso de alimentación de hilo que podría reducir desperdicios. Su sugerencia fue ignorada completamente hasta que 3 meses después, un consultor externo propuso exactamente la misma modificación y fue implementada con reconocimiento y compensación económica. Esperanza entendió que sus ideas tenían valor, pero que su posición como mujer operaria las hacía invisibles para quienes tomaban decisiones técnicas. Esta experiencia, en lugar de desalentarla, encendió en Esperanza una determinación por demostrar sus capacidades técnicas, de manera que no pudieran ser ignoradas. Comenzó a estudiar matemáticas y física básica en una biblioteca pública durante los fines de semana, utilizando libros de texto universitarios que conseguía prestados o compraba usados con los pocos ahorros que lograba apartar de su salario. El aprendizaje era lento y difícil. Esperanza había terminado apenas la educación secundaria y enfrentaba conceptos matemáticos y científicos complejos, sin la guía de profesores o compañeros de estudio. Sus hijos, ahora de 8 y 10 años, habían aprendido a ser independientes durante las largas horas que su madre dedicaba al trabajo y al estudio. Muchas noches, Esperanza se quedaba despierta hasta las 2 de la madrugada estudiando, para luego despertar a las 5 y prepararse para otro día de trabajo en la fábrica. Su perseverancia comenzó a mostrar resultados cuando logró entender los principios básicos de mecánica que regían el funcionamiento de las máquinas textiles. Esperanza comenzó a observar los procesos de producción con una perspectiva más técnica y analítica, identificando ineficiencias y posibles mejoras que no eran evidentes para quienes solo veían las operaciones desde una perspectiva puramente operativa. El momento decisivo llegó durante el 3er año de Esperanza en la fábrica. La empresa había invertido $3 millones en una nueva línea de producción de telas técnicas para exportación, equipada con maquinaria italiana de última generación. El proyecto representaba la expansión más ambiciosa en la historia de la empresa,
y había generado expectativas enormes entre inversionistas y directivos. Sin embargo, desde la puesta en marcha, la nueva línea había experimentado problemas técnicos recurrentes que reducían la productividad a menos del 60% de la capacidad proyectada. Los productos presentaban defectos de calidad que los hacían inadecuados para exportación, y las máquinas sufrían paradas frecuentes que interrumpían la producción y generaban pérdidas económicas significativas. El equipo de ingeniería de la empresa, compuesto por 8 especialistas con títulos universitarios en ingeniería industrial y mecánica, había trabajado durante 6 meses tratando de identificar y resolver los problemas. Adicionalmente, la empresa había contratado consultores italianos del fabricante de las máquinas, técnicos especializados en automatización industrial y expertos en control de calidad textil. Los costos de consultoría habían superado los $200,000 sin resultados satisfactorios. La presión sobre el departamento de ingeniería era inmensa. Los inversionistas amenazaban con retirar financiamiento futuro. Los contratos de exportación estaban en riesgo de cancelación, y los rumores sobre posibles despidos masivos creaban un ambiente de tensión en toda la fábrica. El gerente general había establecido un plazo límite de 2 meses para resolver los problemas o considerar el cierre temporal de la nueva línea. Esperanza trabajaba frecuentemente en turnos extras en la nueva línea, operando máquinas auxiliares que alimentaban material a los equipos principales. Durante estas horas adicionales, había observado patrones en las fallas que parecían correlacionarse con variables que los ingenieros no estaban considerando en sus análisis. Sus años de experiencia operando maquinaria textil le habían desarrollado una sensibilidad hacia sonidos, vibraciones y comportamientos que indicaban problemas potenciales. Las observaciones de Esperanza se centraban en 3 aspectos específicos. Primero, había notado que las fallas de calidad aumentaban significativamente durante ciertos períodos del día, especialmente en horas de la tarde cuando la temperatura ambiente era más alta. Segundo, las paradas de máquina parecían correlacionarse con fluctuaciones en la tensión del hilo que eran tan sutiles que los sensores automáticos no las detectaban, pero que afectaban la consistencia del producto final. Tercero, había observado que ciertos ajustes realizados por los técnicos para corregir un problema frecuentemente causaban otros problemas en etapas posteriores del proceso. Durante 3 meses, Esperanza documentó meticulosamente estas observaciones en un cuaderno personal, registrando horarios, condiciones ambientales, ajustes realizados y tipos de defectos encontrados. También comenzó a desarrollar hipótesis sobre las causas fundamentales de los problemas, utilizando los conocimientos de física y matemáticas que había adquirido durante sus estudios nocturnos. Su análisis la llevó a una conclusión que contradecía las teorías predominantes del equipo de ingeniería. Mientras los especialistas se enfocaban en aspectos electrónicos y de software de las máquinas italianas, Esperanza creía que los problemas fundamentales estaban relacionados con la interacción entre las condiciones ambientales locales de Quito, la altitud de la ciudad, las características específicas de las materias primas utilizadas y los parámetros de calibración que habían sido establecidos para condiciones europeas. La hipótesis de Esperanza era que las máquinas habían sido calibradas para funcionar a nivel del mar, con materias primas que tenían características ligeramente diferentes a las disponibles en Ecuador. La altitud de Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, afectaba la densidad del aire y la presión atmosférica de maneras que influían en procesos como secado, tensión de hilos y estabilidad dimensional de las telas. Estos efectos eran suficientemente sutiles para no ser evidentes en análisis superficiales, pero lo suficientemente significativos para causar los problemas de calidad observados. Además, Esperanza había identificado que las fluctuaciones de temperatura durante el día en Quito eran más amplias que las típicas en las regiones industriales europeas para las cuales las máquinas habían sido diseñadas. Estas fluctuaciones causaban expansiones y contracciones térmicas en componentes metálicos que afectaban tolerancias críticas y, por tanto, la precisión de los procesos de producción. Para validar sus hipótesis, Esperanza desarrolló un plan de pruebas que podría implementarse sin interrumpir significativamente la producción. Su propuesta incluía ajustes específicos en parámetros de temperatura, humedad, tensión y velocidad que compensarían las diferencias entre las condiciones locales y las condiciones de diseño de las máquinas. El desarrollo de este plan requirió que Esperanza aplicara conocimientos de termodinámica,
mecánica de materiales y control de procesos que había adquirido de manera autodidacta. Trabajó durante 2 meses adicionales, utilizando las madrugadas y los fines de semana para realizar cálculos, verificar sus teorías y preparar una presentación técnica completa. Cuando finalmente decidió presentar su análisis, Esperanza sabía que se arriesgaba no solo a la humillación pública, sino también a perder su empleo. Una operaria cuestionando el trabajo de ingenieros especializados y consultores internacionales podría ser vista como insubordinación grave. Sin embargo, la situación de la empresa era tan crítica que decidió que el riesgo valía la pena. Esperanza solicitó una reunión con el jefe de ingeniería, un hombre de 45 años llamado Ing, Carlos Mendoza, quien había dirigido el proyecto desde sus inicios. La solicitud causó sorpresa porque era inusual que una operaria buscara audiencia directa con directivos técnicos, pero la desesperación por encontrar soluciones hizo que la reunión fuera concedida. La reunión inicial fue tensa e incómoda. Ing Mendoza, acompañado por 2 ingenieros de su equipo, escuchó la presentación de Esperanza con evidente escepticismo. Su lenguaje corporal mostraba impaciencia y condescendencia, especialmente cuando Esperanza comenzó a explicar conceptos técnicos que él consideraba demasiado complejos para alguien sin formación universitaria. La reacción inicial fue de rechazo casi inmediato. Ing Mendoza interrumpió varias veces para señalar que los problemas identificados por Esperanza ya habían sido considerados y descartados por su equipo. Argumentó que las máquinas italianas eran de tecnología avanzada, que incluía compensaciones automáticas para variaciones ambientales, y que era improbable que una operaria pudiera identificar problemas que habían eludido a especialistas con décadas de experiencia. Sin embargo, cuando Esperanza comenzó a presentar datos específicos que había recolectado, correlaciones detalladas entre variables y cálculos que demostraban sus hipótesis, el ambiente en la reunión comenzó a cambiar gradualmente. Los datos eran demasiado específicos y las correlaciones demasiado precisas para ser coincidencias aleatorias. Uno de los ingenieros presentes, un joven recién graduado llamado Miguel Torres, mostró interés genuino en los análisis de Esperanza y comenzó a hacer preguntas técnicas específicas. Sus preguntas revelaron que algunas de las observaciones de Esperanza coincidían con anomalías que él había notado, pero no había logrado explicar completamente. La presentación de Esperanza duró más de 1 hora, durante la cual expuso no solo su diagnóstico de los problemas, sino también su propuesta detallada de soluciones. Sus recomendaciones incluían ajustes específicos en 17 parámetros de operación, modificaciones menores en 3 procedimientos de mantenimiento y la implementación de un protocolo de monitoreo que permitiría optimizar continuamente los procesos según las condiciones ambientales diarias. Al finalizar la presentación, Ing Mendoza se encontraba en una posición difícil. Las ideas de Esperanza tenían fundamento técnico sólido y ofrecían explicaciones plausibles para problemas que su equipo no había logrado resolver. Sin embargo, aceptar que una operaria sin título universitario hubiera identificado soluciones que habían eludido a ingenieros especializados implicaba cuestionar su propia competencia profesional y la de su equipo. La decisión se complicó cuando Miguel Torres sugirió que las propuestas de Esperanza fueran evaluadas mediante pruebas piloto limitadas, que no arriesgarían la producción general, pero permitirían verificar la validez de sus hipótesis. La sugerencia era técnicamente razonable y ofrecía una manera de probar las ideas sin compromiso total. Después de una consulta con el gerente general, se decidió implementar un programa de pruebas de 2 semanas durante el cual se aplicarían selectivamente algunos de los ajustes propuestos por Esperanza en una sección limitada de la línea de producción. Las pruebas serían supervisadas conjuntamente por el equipo de ingeniería y por Esperanza, quien recibiría temporalmente el título de asistente técnica especial. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas en la carrera de Esperanza. Trabajaba directamente con los ingenieros, explicando sus observaciones, demostrando las correlaciones que había identificado y ajustando parámetros según sus recomendaciones. Al principio, la colaboración fue tensa debido a la incredulidad residual de algunos ingenieros, pero gradualmente se desarrolló respeto mutuo basado en resultados concretos. Los primeros indicios de éxito aparecieron durante la 2ª semana de pruebas. La sección de producción donde se habían implementado los ajustes de Esperanza mostró una reducción del 40% en defectos de calidad
y un aumento del 25% en eficiencia operativa. Los productos cumplían consistentemente con especificaciones de exportación, y las paradas de máquinas se habían reducido a niveles mínimos. Los resultados eran tan significativos que no podían atribuirse a coincidencias o factores externos. Las correlaciones identificadas por Esperanza se confirmaron, y sus ajustes demostraron efectividad consistente. El equipo de ingeniería tuvo que reconocer que las hipótesis de una operaria autodidacta habían sido más precisas que sus propios análisis técnicos especializados. La implementación completa de las recomendaciones de Esperanza en toda la línea de producción se realizó durante el mes siguiente. Los resultados superaron las expectativas más optimistas. La productividad alcanzó el 95% de la capacidad proyectada, los productos cumplían consistentemente con estándares de exportación, y los costos operativos se redujeron significativamente debido a la disminución de desperdicios y paradas de producción. El éxito de las soluciones de Esperanza tuvo repercusiones que iban más allá de los aspectos técnicos inmediatos. La empresa recuperó la confianza de inversionistas y clientes. Los contratos de exportación se mantuvieron y se generaron oportunidades para expansión adicional. Los costos que se habían invertido en consultoría externa se recuperaron en menos de 3 meses debido a las mejoras en eficiencia. El reconocimiento del éxito de Esperanza fue inevitable, aunque inicialmente reluctante por parte de algunos directivos. Inc. Mendoza, quien había sido el más escéptico inicialmente, se vio obligado a reconocer públicamente la contribución de Esperanza durante una reunión con todos los empleados de la fábrica. Sus palabras durante esa reunión fueron significativas. Hemos aprendido una lección valiosa sobre el valor de la experiencia práctica y la observación cuidadosa. La señora Martínez nos ha demostrado que el conocimiento útil puede venir de fuentes inesperadas y que debemos estar abiertos a ideas independientemente de su origen. Sin embargo, el reconocimiento más importante para Esperanza vino en forma de una oferta de empleo en el Departamento de Ingeniería como especialista en optimización de procesos. La empresa también le ofreció financiamiento completo para estudios universitarios en ingeniería industrial, con la condición de que continuara trabajando medio tiempo mientras estudiaba. La transformación de Esperanza de operaria a ingeniera fue gradual pero sostenida. Durante los 2 años siguientes, mientras estudiaba ingeniería industrial en la universidad, continuó trabajando en la fábrica, implementando mejoras en procesos y entrenando a otros empleados en técnicas de observación y análisis que había desarrollado. Su metodología única, que combinaba experiencia práctica intensiva con análisis técnico riguroso, se convirtió en un modelo adoptado por otras áreas de la empresa. Esperanza desarrolló programas de entrenamiento donde operarios experimentados aprendían a documentar observaciones técnicas y colaborar con ingenieros en la identificación de mejoras. Los resultados de estos programas fueron extraordinarios. La empresa experimentó un aumento del 30% en eficiencia general y una reducción del 40% en problemas técnicos durante los 2 años siguientes a la implementación de las metodologías de Esperanza. Su enfoque había demostrado que la experiencia operativa, cuando se combina con conocimiento técnico, produce resultados superiores a cualquiera de los 2 enfoques aplicados aisladamente. El éxito de Esperanza atrajo atención de otras empresas del sector textil ecuatoriano. Comenzó a recibir invitaciones para consultoría en optimización de procesos, y su reputación como especialista en solución de problemas técnicos complejos se expandió rápidamente en la industria. Durante su 4º año en la universidad, Esperanza decidió especializarse en gestión de tecnología y desarrollo de recursos humanos técnicos. Su tesis de grado se enfocó en metodologías para aprovechar conocimiento operativo en mejora de procesos industriales, utilizando su propia experiencia como caso de estudio principal. La tesis de Esperanza fue reconocida como la mejor del programa y recibió invitaciones para presentarla en conferencias internacionales sobre gestión industrial. Su trabajo académico validó científicamente las intuiciones que la habían llevado a resolver los problemas de la línea de producción, pero también identificó principios generalizables que podían aplicarse en otros contextos industriales. Al graduarse, Esperanza recibió ofertas de empleo de empresas multinacionales y firmas de consultoría prestigiosas. Sin embargo, decidió continuar en Andina Industrial, pero ahora como gerente de desarrollo técnico, una posición creada específicamente para capitalizar sus habilidades únicas y expandir la aplicación de sus metodologías.
En su nueva posición, Esperanza implementó un programa corporativo llamado Innovación desde la Experiencia, que identificaba empleados operativos con potencial técnico y les proporcionaba herramientas para contribuir sistemáticamente a mejoras de procesos. El programa incluía educación técnica básica, metodologías de documentación y análisis, y canales formales para presentar propuestas de mejora. Los resultados del programa superaron todas las expectativas. Durante su primer año, empleados operativos presentaron más de 150 propuestas de mejora, de las cuales 60 fueron implementadas con resultados positivos. Los ahorros en costos operativos superaron los $200,000 anuales, y la moral de los empleados mejoró significativamente debido al reconocimiento de sus contribuciones técnicas. El éxito del programa atrajo atención nacional e internacional. Esperanza fue invitada a presentar su trabajo en conferencias sobre gestión industrial en México, Colombia y Brasil. Su metodología fue adoptada por empresas en varios países latinoamericanos y comenzó a recibir reconocimientos profesionales por su contribución a la innovación en gestión de recursos humanos técnicos. Uno de los reconocimientos más significativos fue su selección como Innovadora del Año por la Asociación Latinoamericana de Ingenieros Industriales, un honor que tradicionalmente se otorgaba a académicos con décadas de experiencia o ejecutivos de corporaciones multinacionales. Esperanza fue la primera mujer y la primera profesional de origen operativo en recibir este reconocimiento. Durante la ceremonia de premiación, Esperanza reflexionó sobre su trayectoria y el impacto de su trabajo. Mi experiencia me ha enseñado que la innovación real surge cuando combinamos conocimiento teórico con experiencia práctica profunda. Durante años, nuestras industrias han desperdiciado un recurso invaluable: el conocimiento acumulado de trabajadores que entienden procesos desde adentro. Mi historia demuestra que cuando proporcionamos oportunidades y herramientas adecuadas, este conocimiento puede generar mejoras que superan cualquier consultoría externa. Las palabras de Esperanza resonaron especialmente en empresas que enfrentaban desafíos de competitividad y eficiencia. Su mensaje sobre aprovechamiento de talento interno se convirtió en tendencia en gestión industrial, y muchas organizaciones comenzaron a implementar programas similares al desarrollado por Esperanza. El impacto de su trabajo trascendió el ámbito empresarial cuando universidades comenzaron a estudiar su metodología como modelo para integrar experiencia práctica en educación de ingeniería. Esperanza fue invitada como profesora visitante en programas de posgrado, donde compartía su experiencia con futuros ingenieros. Su mensaje a estudiantes de ingeniería era consistente: el conocimiento técnico es fundamental, pero nunca subestimen el valor de la experiencia práctica. Los mejores ingenieros son aquellos que pueden combinar rigor teórico con comprensión profunda de realidades operativas. Mantengan humildad para aprender de cualquier fuente y curiosidad para entender procesos desde múltiples perspectivas. Durante sus clases, Esperanza frecuentemente compartía la historia de cómo había resuelto el problema de la línea de producción textil, pero siempre enfatizaba que su éxito no había sido resultado de talento excepcional, sino de observación cuidadosa, perseverancia en el aprendizaje y coraje para cuestionar suposiciones establecidas. Una de sus estudiantes más destacadas fue Carolina Vega, una joven ingeniera que había crecido en una familia de trabajadores metalúrgicos y traía perspectivas operativas a sus estudios teóricos. Carolina se inspiró en el ejemplo de Esperanza para desarrollar su tesis sobre optimización de procesos en fundiciones, combinando conocimiento académico con experiencia familiar en operaciones metalúrgicas. El trabajo de Carolina, guiado por las metodologías de Esperanza, resultó en mejoras significativas para la industria metalúrgica regional. Su éxito confirmó que los principios desarrollados por Esperanza podían aplicarse exitosamente en sectores industriales diversos y que la nueva generación de ingenieros podía beneficiarse enormemente de enfoques que integraran perspectivas teóricas y prácticas. La influencia de Esperanza continuó expandiéndose cuando organizaciones internacionales de desarrollo industrial comenzaron a consultar su experiencia para programas en países en desarrollo. Su metodología se consideró especialmente valiosa para contextos donde recursos para consultoría externa eran limitados, pero existía abundante experiencia operativa subutilizada. Esperanza desarrolló manuales de implementación que permitían a empresas en diferentes países adaptar sus metodologías a contextos locales específicos. Los manuales incluían herramientas de diagnóstico para identificar empleados con potencial técnico,
programas de entrenamiento modulares y sistemas de evaluación para medir impacto de mejoras implementadas. Los programas basados en las metodologías de Esperanza fueron implementados en empresas de 15 países durante los 5 años siguientes. Los resultados consistentemente positivos validaron la aplicabilidad universal de sus principios y establecieron su reputación como experta mundial en aprovechamiento de conocimiento operativo para innovación industrial. Sin embargo, para Esperanza, el impacto más significativo de su trabajo no se medía en términos de reconocimientos profesionales o aplicación internacional, sino en las transformaciones individuales que observaba en trabajadores que participaban en sus programas. Una de las historias más conmovedoras fue la de Luis Hernández, un operario de mantenimiento de 42 años que había trabajado durante 20 años en diversas fábricas sin oportunidades de crecimiento profesional. Luis participó en uno de los programas de Esperanza y desarrolló una propuesta para mejorar eficiencia energética que resultó en ahorros anuales de $50,000 para su empresa. El éxito de su propuesta no solo le valió reconocimiento económico, sino también una promoción a supervisor técnico y financiamiento para estudios en tecnología industrial. Luis se convirtió en mentor de otros operarios y eventualmente estableció su propia empresa de consultoría en eficiencia energética. Historias como la de Luis se multiplicaron en empresas donde se implementaron los programas de Esperanza. Trabajadores que habían sido considerados solo como mano de obra operativa descubrieron y desarrollaron capacidades técnicas que transformaron tanto sus carreras profesionales como su autoestima y perspectivas de futuro. Para Esperanza, estas transformaciones individuales validaban que su experiencia personal no había sido una anomalía, sino evidencia de un potencial que existe ampliamente, pero permanece subutilizado debido a prejuicios sobre educación formal y capacidades técnicas de trabajadores operativos. En sus reflexiones sobre los 10 años transcurridos desde que había resuelto el problema de la línea textil, Esperanza reconocía que su mayor contribución no había sido técnica sino cultural. Había demostrado que la innovación efectiva requiere diversidad de perspectivas y que las mejores soluciones frecuentemente surgen cuando se combinan diferentes tipos de conocimiento y experiencia. Su historia se había convertido en símbolo de las oportunidades perdidas cuando las organizaciones no reconocen ni aprovechan el talento que existe en todos los niveles. Más importante, había desarrollado metodologías prácticas que permitían a otras organizaciones evitar desperdiciar este recurso valioso. El legado de Esperanza se consolidó cuando la universidad donde había estudiado estableció una cátedra permanente sobre integración de experiencia operativa en innovación industrial, que llevaba su nombre. La cátedra tenía la misión de continuar desarrollando y refinando las metodologías que ella había pionerizado. Durante la inauguración de la cátedra, Esperanza reflexionó sobre el camino recorrido. Cuando comencé como operaria en esa fábrica textil, jamás imaginé que mis observaciones cotidianas podrían convertirse en herramientas para transformar industrias. Mi experiencia me ha enseñado que cada trabajador tiene perspectivas valiosas que pueden contribuir a mejoras significativas, pero necesitamos crear sistemas que reconozcan, documenten y aprovechen este conocimiento. La ceremonia contó con la asistencia de cientos de ingenieros, empresarios y trabajadores que habían sido impactados por las metodologías de Esperanza. Entre los asistentes estaba Ing. Carlos Mendoza, quien ahora servía como director técnico de Andina Industrial y había sido fundamental en la expansión de los programas iniciados por Esperanza. Durante su intervención en la ceremonia, Ingona Mendoza ofreció una reflexión que resumía el impacto transformacional del trabajo de Esperanza. Hace 10 años, cometí el error de subestimar las capacidades de una operaria extraordinaria. Esperanza no solo resolvió problemas técnicos que nosotros no pudimos resolver, sino que nos enseñó una lección fundamental sobre humildad profesional y la importancia de mantener mentes abiertas a ideas innovadoras independientemente de su origen. Las palabras de Ings Mendoza representaban una transformación cultural más amplia que había ocurrido no solo en Andina Industrial, sino en muchas empresas que habían adoptado las metodologías de Esperanza. La jerarquía tradicional basada en títulos y credenciales formales había evolucionado hacia modelos más inclusivos que valoraban contribuciones basadas en resultados e innovación. Para las mujeres que trabajan en entornos donde sus capacidades son subestimadas,
La historia de Esperanza ofrece tanto inspiración como estrategias prácticas. Demuestra que la observación cuidadosa, el aprendizaje continuo y la perseverancia pueden superar barreras aparentemente insuperables. Su ejemplo también ilustra la importancia de documentar observaciones, desarrollar fundamentos teóricos para intuiciones prácticas y presentar ideas de manera que puedan ser evaluadas objetivamente por otros profesionales. Esperanza Martínez transformó una situación de menosprecio profesional en una oportunidad para demostrar capacidades excepcionales. Su historia prueba que cuando los ingenieros fallan en resolver problemas complejos, frecuentemente es porque no han considerado perspectivas que solo la experiencia práctica profunda puede proporcionar. Para todas las mujeres que enfrentan dudas sobre sus capacidades técnicas o que trabajan en ambientes donde sus ideas son desestimadas, recuerden las palabras de Esperanza. La experiencia combinada con curiosidad y perseverancia puede superar cualquier credencial formal. Confíen en sus observaciones, documenten sus ideas y nunca permitan que otros definan los límites de sus capacidades. Si esta historia te ha inspirado, compártela con otras mujeres en tu entorno laboral. Suscríbete a nuestro canal de Mujer para conocer más historias reales de mujeres que están demostrando que el talento y la determinación no conocen barreras artificiales, porque cada mujer que demuestra sus capacidades abre caminos para que otras mujeres también puedan brillar en sus campos profesionales.